Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Por favor, les invito a abrir sus Biblias. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 10. El tema de esta enseñanza es el planeta Tierra. La palabra de Dios dice así: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es violación a la ley. Ya sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, tal como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque del diablo peca desde el principio. Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La idea principal en el capítulo 3 de los versos del 4 al 10 es la siguiente: el Señor Jesucristo vino a redimir y a regenerar a los pecadores y pagar la pena del pecado y derrotar al diablo. Cuando se acercaban las nubes de la tormenta de la Segunda Guerra Mundial, el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer predicó el sermón el 26 de noviembre de 1939 titulado «La muerte es sombría por la victoria». Concluyó su mensaje con estas palabras: cuando las horas oscuras y cuando el momento más oscuro venga sobre nosotros, entonces desearemos escuchar la voz de Jesucristo llamando a nuestro oído. La victoria ha sido ganada. La muerte ha sido absorbida por la victoria. Consuélese. Y que Dios nos conceda poder decir: creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Esta es la fe que queremos vivir y morir. Aunque su texto en aquella ocasión procedía de 1 de Corintios 15, sus palabras resumían sin duda con estos versículos en 1 de Juan, que nos recuerdan que Jesucristo apareció tanto como para quitar nuestros pecados, capítulo 3, versículo 5, como para destruir las obras del diablo, versículo 8. En efecto, podemos oír la voz de Dios en este texto llamando a nuestro oído: la victoria ha sido ganada. Juan nos ha informado que hemos nacido de Dios y ahora somos sus hijos, capítulo 2, versículos del 29, capítulo 3, versículo 2. También nos enseñó la práctica de la justicia proporcionada, la evidencia que uno es hijo de Dios. Ahora procede a mostrar cómo ser un hijo de Dios es incompatible con la práctica del pecado. Los dos siempre no van juntos, son enemigos mortales. El apóstol nos ha desafiado a vivir una vida justa en el capítulo 2, versículo 29, y la pureza en el capítulo 3:3. Basado en la promesa de la segunda venida de Cristo, ahora nos plantea lo mismo, el reto basándose en su primera venida, capítulo 3, versículo 5 y versículo 8. Nosotros podemos contemplar esta apreciación. Si Cristo apareció primero, tanto para quitar nuestros pecados como para destruir la obra del diablo, y si cuando aparezca por segunda vez, lo veremos, y en consecuencia seremos como Él, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Hacerlo sería negar el propósito de sus dos apariciones. Por lo tanto, las dos venidas sirven como firmes en el libro teológico y escatológico para inspirarnos a motivarnos a dar, como Él anduvo, el 2:6, hacer lo que es correcto, capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículos del 7 y 10, y purificarnos, capítulo 3:3, y amar a nuestro hermano, capítulo 3:10, mientras permanezcamos en Él, capítulo 3, versículos 6 y 9. Señalamos que el apóstol Juan dirige básicamente 4 grupos diferentes de personas en sus cartas. Estos grupos son: número 1, los cristianos plenamente seguros; número 2, los cristianos que luchan con la seguridad; número 3, los no cristianos falsamente seguros; y número 4, los no cristianos conocidos. Estos versículos
No son por supuesto para nosotros, pero Juan tiene especialmente la mirada en el tercer grupo. Su objetivo es que se escandalicen y despierten su verdadera condición espiritual. Por favor, revise conmigo de los versículos del 4 al 6. El pecado es el gran enemigo y el problema de la humanidad. Solo Dios puede retornarnos y rescatarnos y resolver este gran problema. Esta es una de las razones por la que cuando enseño a interpretar la Biblia, siempre enseño a mis alumnos a hacer las preguntas al empezar el examen de un pasaje. Primero deben preguntarse, ¿qué me enseña este texto sobre Dios, su carácter y sus caminos? En segundo lugar, deben preguntarse, ¿qué me enseña este texto sobre la humanidad caída y pecadora? ¿Qué quiere decir la gracia de Dios? Juan aborda ambas preguntas en los versículos del 4 al 6, aunque lo haría en orden inverso. Primero señala el problema y luego ofrece la solución. Por favor, en los versículos 4 y 5, hay una verdad universal que Juan nos expone en el versículo 4. Todo aquel que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado es la anarquía, la rebelión, un desprecio, un rechazo desafiable del legítimo gobierno de Dios con el Señor en su vida. Cuando usted practica el pecado, sé que está rebelándose contra su legítimo rey y está diciendo, odio tu ley. El pecado es nada menos que una traición personal contra el soberano del universo y no es una ofensa única, es la disposición habitual y asentada en el corazón de la vida de cada creyente. Es un forjadillo contra Dios. Como nuestro predicamento es tan grande, se requiere un gran rescate. Sabemos que para eso vino Cristo en su encarnación, se manifestó a fin de quitar los pecados. Versículo 5. Puedo oír a Juan el Bautista en el río Jordán anunciando a todo pulmón, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Con su muerte sangrienta en la cruz, el Señor Jesús levantó, quitó y se llevó nuestros pecados. El Hijo de Dios vino a proporcionar el perdón total y eterno de los pecados de todos los que confían en Él. No olviden esto, Él pudo hacer lo que quiso porque es quien. No hay pecado en Él, versículo 5, ni siquiera uno. Su impecabilidad es parte de lo que lo calificó para proporcionar el rescate necesario y lo que su falta de pecado es un tema constante en la rebelión a lo largo de la Biblia. El propio Juan ya nos enseñó que Él es justo, capítulo 2, versículo 29. Es puro, capítulo 3, verso 3. Ahora identifica implícitamente a Jesús como el que no tiene pecado. Pablo está de acuerdo, pues en 2 Corintios 2, 21 escribe, al que cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. El autor de Hebreos también está de acuerdo con Hebreos 4:15 y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. De nuevo en Hebreos 7:25-26 dice, por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, y a que sirve siempre para interceder por ellos. Jesús, el sumo sacerdote que necesitamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. Pedro también está de acuerdo porque en 1 de Pedro 2:22 escribe, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. En efecto, Jesús apareció vivo en su vida sin pecado y ocupó nuestro pecado. Toda la Escritura atestigua esta gran verdad. Por favor, siga conmigo. Revisemos el versículo número 6. Fluye la lógica necesariamente del 5, debido a que no hay pecado en Jesús. Nadie que permanezca en él sigue pecando. De hecho, si uno no continúa un patrón, una práctica de pecado, se debe sacar otra conclusión lógica y necesaria. Todo el que peca, el que sigue pecando, no lo ha visto ni lo ha conocido. En una relación personal y salvadora, la teología de Juan es impecable.
Si el Hijo de Dios sin pecado apareció en la historia para quitar el pecado, ¿cómo es posible permanecer en él y pecar al mismo tiempo? La respuesta no es que se puede, es imposible. Ninguno ha entendido que en los versículos 6 y 9 afirman la perfección sin pecado en esta vida. Esto, sin embargo, contradeciría todo lo que dijo Juan en capítulo 1, versos 8 y 10. No es el verbo, el tiempo presente de los versículos 6 y 9. Nos ayuda a ver que el apóstol está diciendo, debido al nuevo nacimiento tenemos una nueva naturaleza. Debido a que Cristo ha quitado nuestros pecados, tenemos una nueva libertad. El pecado ya no nos domina ni nos esclaviza. El pecado ya no es el carácter ni la conducta de nuestras vidas, porque ahora que permanecemos en Cristo, en el poder de su persona y en la obra del Evangelio, podemos caer en el pecado, pero no andemos en este. El pecado no será nuestro hábito ni práctica normal. Ya no amaremos el pecado, sino que lo odiaremos. Ya no nos deleitaremos en él, sino que lo odiaremos. En mi unión con Cristo es otra forma de decir y permanecer en él. He experimentado una ruptura definitiva y decisiva con el pecado. Ya no me gobierna, es Cristo quien lo hace. Vivir en el pecado y vivir en el Salvador es algo muy diferente, es una lógica muy trascendental, es una decisión que cada uno de nosotros hemos tomado. No tiene sentido, es espiritualmente inadecuado. Por favor, revise conmigo los versículos 7 y 8. Si el pecado es el enemigo personal número 1, entonces Satanás es el enemigo público número 1. La carne es nuestro enemigo interno y el diablo es nuestro enemigo externo. Ahora en Cristo libramos una guerra espiritual titánica contra dos frentes. Pero no el tema ni se desanime el Cordero Guerrero en Apocalipsis 5 que derrotó al pecado es también el vencedor que ha derrotado a Satanás. El diablo está condenado aunque él no lo admita. Los falsos maestros están detrás de la mentira de que uno puede nacer de Dios, nacer de nuevo y seguir practicando este estilo de vida que es el pecado. Y detrás de los falsos maestros está el propio padre de la mentira que es el diablo. Juan 8:44. Por favor, revise conmigo el versículo 7. Confundirse y equivocarse sobre la gravedad del pecado puede ser un serio problema espiritual, especialmente cuando las sirenas satánicas de nuestra época cantan al pecado y no es una gran cosa. Por eso Juan, con firmeza paternal, dice, hijitos, advierte a sus hijos espirituales para que no dejen de enseñar, que nadie os engañe. Es un imperativo presente, es una palabra de orden que exige una vigencia persistente. Hace eco en la advertencia anterior del capítulo 2, verso 26. Les he escrito estas cosas con respecto a los que están tratando de engañarlos. El engaño puede adoptar muchas formas. En particular puede apartarnos tanto de lo doctrinal como de lo moral, creer erróneamente en el Salvador y vivir equivocadamente en un estilo de vida de pecado. También puede apartarnos socialmente cuando no nos animamos a los demás como hemos sido animados por Dios. Capítulo 3, verso 10. Juan proporciona un contraargumento a tal engaño, que es básicamente simple y directo. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El engaño es derrotado por una vida justa, que es la evidencia tangible y visible que hemos nacido de nuevo a través de la fe en Cristo. Viviremos en lo que somos. Es inevitable ahora ser lo correcto. No es que nos permita ser justos, pero nuevo. La palabra es que somos justos, así que Jesús es quien ahora mora en nosotros. Cristo es mi justicia posicional y experimental, determinada en lo que soy a los ojos de Dios, y se dirige mi proceder en la tierra. Él es mi redención y mi santificación. Cristo es mi modelo, capítulo 2, verso 6. Es mi poder, capítulo 4, verso 4. Para vivir con rectitud, Gálatas 2, 19 y 20 proporciona una visión muy útil de esta verdad. Porque yo, por la ley, soy muerto, pero la ley a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, capítulos 19 y 20. No se engañe pensando que puede practicar el pecado y ser justo ante Dios. Esta es una gran mentira satánica. Por favor, revise conmigo el versículo 8. Es una de las declaraciones más específicas de toda la palabra de Dios y nos dice por qué vino Cristo. Por primera vez en la carta de Juan se refiere específicamente pero apropiadamente a nuestro archienemigo, el diablo. La palabra diablo, que viene del griego diabolos, aparece 4 veces en los versículos del 8 al 10 y significa acusador o calumniador. Satanás es la contraparte hebrea que significa adversario. Estos términos describen bien el carácter y las tácticas de nuestro enemigo. Jesús vino para quitar el pecado, versículo 5, pero también vino a destruir las obras del diablo. Por favor, revise conmigo los versículos 9 y 10. Como hemos visto, los falsos maestros en los días de Juan, así como los maestros enseñan lo que es posible de alguna manera, de algún modo, ser justos sin hacer lo correcto, la palabra de Dios dice, de acuerdo, de ninguna manera. Aquello que permanece en Cristo no podrá, de hecho, no puede seguir viviendo en el pecado como el patrón consiste en la prevalencia de sus vidas, es imposible. La Biblia dice sencillamente no está en el ámbito de la realidad. La conversión cambia en todo. La regeneración no produce frutos invisibles o podridos. Si alguien está en Cristo es una nueva creación y todas las cosas han sido hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Al terminar este párrafo, Juan destaca 3 descripciones claras y definidas del Hijo de Dios. Como buen maestro, vuelve a utilizar un poco de repetición para asegurarse que sus hijos han entendido el punto de vista. En el versículo 9, una vez más Juan llama la atención sobre el nuevo nacimiento, sobre la doctrina de la regeneración. Una de las señales distintivas de Cristo es un nuevo nacimiento, se ha convertido, ha nacido de nuevo, se ha regenerado. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué significa nacer de Dios, de la fe, del mensaje de Juan el Bautista hace 2100 años? Dice, regeneración o nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un cambio de corazón obrando en el Espíritu Santo por medio de la convicción del pecado, al cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son experiencias de la gracia inseparables. El arrepentimiento es una genuina vuelta del pecado hacia Dios. La fe es una aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. El Nuevo Diccionario de la Biblia dice que la regeneración es un acto drástico sobre la naturaleza humana caída por parte del Espíritu Santo que lleva a un cambio de toda perspectiva en una persona. Ahora puede describirse como un hombre nuevo que busca encontrarse y sigue Dios en Cristo. Juan nos enseña que esto sucede porque la simiente de Dios permanece en él, en el creyente. Existen diversos puntos de vista, porque lo que significa que la simiente de Dios incluye el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Cristo, Dios mismo en la nueva naturaleza. En cierto sentido, todas las verdades, aunque la nueva naturaleza parece ajustarse mejor a los propósitos de Juan aquí, tal vez lo podríamos decir por medio de la obra de Cristo revelada en el mensaje evangélico. El Espíritu Santo imparte una nueva naturaleza a todo aquel que se arrepiente del pecado y confía en Cristo. No me cabe duda que Juan afirma esta tesis. En el versículo 9, sin embargo, el nacimiento es posible. Si vivimos como personas nuevas, el pecado no nos dominará. Satanás no se saldrá con la suya. El oído y el amor llenarán nuestros corazones. Sin embargo, como resultado del nuevo nacimiento, la Biblia dice que no podemos practicar pecado y tampoco podemos seguir pecando, porque hemos nacido de Dios, versículo 9. Estas son las palabras que debemos darnos tanto consuelo como humildad. Nos reconforta saber que el pecado no puede y no ganaría en última instancia en nuestras vidas. Podemos tropezar, incluso caer en alguna ocasión, pero sabemos que el que está en nosotros es mayor que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Nuestro Señor nos levantará y nos hará avanzar de nuevo a la dirección correcta.
estamos destinados a ser como Jesús. Romanos 8, 29, 30. Ni el pecado ni Satanás detendrán la última palabra. Estas palabras también nos humillan porque si no fuera por Cristo, su exaltación, su defensa y su victoria, estaríamos para siempre esclavizados a Satanás y al pecado. Cualquier justicia que hagamos fluye de la justicia de Cristo derramada en nuestras vidas por medio del nuevo nacimiento. En el versículo 10 resume la discusión que comenzó en el capítulo 2, versículo 3, y nos prepara para más una extensiva sobre la importancia del tema del amor. Este texto se expone dos puertas sencillas y fundamentales. Se distingue a un hijo de Dios y a un hijo del diablo. Primero, hace usted lo correcto. Segundo, ama a los demás. Juan dice que es así de simple en estos dos versículos. El autor ha puesto el tema en términos negativos. No hacer lo que es correcto y no amar a los demás. Por eso es evidente que en una exhortación a los creyentes muestre sus verdades. Los verdaderos hijos de Dios practican estas dos virtudes, pero tiene razón al mostrar que estas dos están realmente interrelacionadas. El amor es la justicia en relación con los demás. Quien odia el pecado, quien ha sido liberado del Dios, a quien ha nacido de Dios, hará lo que es justo y amará a los demás. Conclusión. Juan nos ha mostrado que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Erasmo de Rotterdam, en el año 1466 al 1536, uno de los principales humanistas cristianos del siglo XVI, acertó cuando su paráfrasis sobre Marcos dijo: por un carpintero fue creada la humanidad y solo por ese carpintero puede ser creada. El carpintero de Nazaret, el Hijo de Dios, nos ha creado, nos ha redimido por su sangre regeneradora en el Espíritu, reconciliando al Padre y nos ha dispuesto para servir. Qué alegría es saber que el Hijo de Dios, qué bendición haber sido salvado y liberado de las cadenas del pecado y de la tiranía de Satanás. Gracias, Señor Jesús, por venir. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Dios Altísimo lo permite, estaremos con ustedes en una próxima enseñanza. Bendiciones.